la clase de ayer y vamos a tratar de, pues ya no darle tantas vueltas. Espero que lo hayan ustedes. En principio, no sé si alguien hizo lo que les pedí de favor, hicieran con la pilita. Bueno, está bien. Bueno, jóvenes, entonces vamos a seguir con nuestro dispositivo, si no hay dudas. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver, jóvenes, ya la conclusión de parte de lo que estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo que es un dispositivo que va a controlar una corriente en función de un voltaje. Primera diferencia grande con respecto al bipolar, ¿sí? Después, lo que nos va a interesar de esto es que nosotros tenemos de alguna forma que tener las curvas características de salida de este dispositivo. Fíjense bien, aquí, a diferencia del bipolar, vamos a ver que aquí, este es mi voltaje BDS, el que está entre drenaje y fuente. Este está dado en volts, ¿sí? Y aquí ponemos ya que aquí vale 1, aquí vale 2, perdón, 2, 4, 6, 8, 10. Es el valor de BDS, ¿sí? Vamos a poner valores más o menos. Otra vez 2, 4, 6, 8. Más o menos es del orden que nosotros vamos a poder polarizar a nuestro dispositivo. ¿Por qué? Porque no usamos grandes voltajes, ¿sí? Y en el otro, en el eje de las ordenadas, tenemos que es la corriente, así se pone corriente ID, pero sabemos que es la corriente que corre de drenaje a fuente, todos. Entonces, fíjense bien, la primera curva que obtenemos, que fue lo que hicimos en la clase pasada, nosotros vamos a empezar a incrementar el valor de BDD, está aplicado entre drenaje y fuente. Entonces vamos a tener una pendiente, ¿sí? Esa pendiente me está indicando que ¿qué? Tenemos una resistencia, que es la resistencia propia del canal, ¿sí? Inclusive, inclusive pudimos sacar cuánto vale la resistencia con un determinado voltaje de VGS. Entonces, fíjense bien, la primera curva que nos va a dar en principio la máxima corriente es cuando yo aplico un voltaje entre compuerta y fuente. Aquí lo vamos a volver a repetir. Veremos que esto ya se lo puedan imaginar de aquí en adelante. Canal N, por lo tanto, son materiales P, ¿sí? Polarizamos la terminal de drenaje más positiva que la terminal de la fuente. Y lo vamos a polarizar por medio de una fuente BDD. Dijimos que si esta fuente es variable, y fíjense bien, eh, yo tengo que poner, en este caso, para obtener la primera curva, la primera característica de polarización del JFET. Aquí están mis terminales. ¿De quién? De fuente y de compuerta. Esta es mi compuerta y esta es mi fuente. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, a partir de aquí, dependiendo de este voltaje VGS, va a ser la curva característica que yo voy a tener a la salida, ¿sí? Entonces, en primera instancia, dijimos que cuando mi VGS vale 0, o sea que hago un cortocircuito aquí, no hay ninguna fuente, en esa condición mi VGS vale 0 volts. Entonces, en la única posición que genero esa curva, jóvenes. O sea, yo sigo aumentando este VDD que está aplicado entre drenaje y fuente. Este es un voltaje de VDS. Este es positivo y este es negativo. Entre las terminales está aplicado el VDD. Sigo aumentando el VDD y llega a un punto que dijimos de inflexión donde cambia y se comporta como una fuente de corriente constante. Hasta allí todos. ¿Qué Sí, pasó profe. qué pasó, gracias, Profe. qué pasó para esto, jóvenes? Que se empezó a generar, empezó a generar una zona de vaciamiento. Ya todo el mundo debemos saber por qué se cierra en forma de cuña, ¿sí? O sea que toda esta parte es la zona de vaciamiento. Ya dijimos, la zona de vaciamiento es donde no existe ningún tipo de portador, todos. Entonces vean, se está cerrando el canal. Y al ir cerrando el canal, ¿qué pasa con respecto a mi resistencia del canal? Va a empezar a disminuir y con la resistencia empieza a disminuir, la corriente se va a incrementar, todos. Entonces, fíjense bien, llega en un punto en donde prácticamente, fíjense, estas casi se igualan, estas zonas de vaciamiento casi se igualan, ¿sí? Entonces, a través de esto es donde va a pasar esta corriente. ¿Y qué pasa? Todo el canal es uniforme y por lo tanto la corriente permanece constante, aunque yo siga aumentando el VDD. ¿Qué es lo que pasa con la corriente? Bueno, la corriente, aquí me está diciendo ¿verdad? Que a 4 volts hay esta corriente, a 6 en todo momento es la misma corriente, jóvenes, pero el voltaje está variando, todos. Entonces, esta curva, dijimos, es VGS, cuando vale 0. Y Profe, generamos la máxima corriente, que es la IDSS. Este punto dijimos, este punto de inflexión hacia abajo, o sea, aquí, nosotros lo vamos a conocer como el voltaje de BP. Pero fíjense bien, aquí este voltaje referido al BDS es positivo, este BP. ¿Todos? Entonces, ¿cuál es el hecho de trabajar a este dispositivo? Bueno, en principio es la forma más sencilla de generar una fuente de corriente, ¿verdad? Ese es mi punto común, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Que este dispositivo, en forma semejante a lo que vimos del bipolar, vamos a ver que a través del BDS, ¿sí? El del BDS está aplicado, ¿sí? Vamos a tener una corriente. Bueno, y ahora esa corriente, ¿cómo la vamos a poder controlar? Bueno, pues a partir de VGS, como hicimos con las curvas características del transistor, ¿sí se acuerdan?
En el transistor era una corriente de base que controlaba la corriente de colector emisor. Bueno, aquí, en este circuito, bueno, en este dispositivo, la corriente que vamos a controlar de drenaje a fuente va a ser a través de BGS. Entonces, que quede bien claro, el primer acercamiento se toma cuando mi BGS es igual con 0, es cuando tenemos todas estas características que me van a interesar. Primero, cuánto vale en mi circuito, no en las características del JF, sino en el circuito, cuál es la máxima corriente que va a poder permitir este circuito, ¿sí? Ahora, eh, a partir de allí, nosotros vamos a empezar a controlar. Si no hay dudas aquí, jóvenes, pues seguimos con el siguiente punto. El siguiente punto, dando cuenta que ustedes ya llegaron y aplicaron un cierto voltaje y quedó esta curva en donde yo aprecio que es el voltaje de compuerta fuente vale 0 y tengo la máxima corriente. A partir de allí yo voy a controlar corrientes, ¿sí? ¿Cuáles corrientes? Pues esta ID, la IDS, pero ahora la voy a controlar a partir de un voltaje. Entonces lo que tengo yo que hacer, jóvenes, es poner una fuente. Entonces fíjense aquí, la voy a borrar, pues ya no va a valer 0, ¿sí? Perdón. Lo hago aquí para que vean que es en el mismo circuito, ¿sí? Aquí vamos a poner una fuente, pero fíjense bien lo primero que hay que hacer. Este es material PN. Por ningún motivo, jóvenes, por ningún motivo se puede polarizar directamente esta unión. ¿Por qué? Porque el dispositivo no está hecho para que funcione polarizado directamente, o sea, para que genere una corriente entre la terminal de compuerta fuente, ¿sí? Entonces, si tiene que ir polarizado esa unión PN inversamente, la terminal de la compuerta, ¿qué parte de mi fuente tiene que ser la positiva o la negativa? La negativa. Exacto, para que quede polarizado inversamente. Entonces, que quede bien claro esto, jóvenes. No se puede polarizar directamente. ¿Por qué? Porque no podemos sacar arriba o sea, si yo le pongo un BGS positivo, estaría yo sacando una corriente arriba de la IDSS y ese dispositivo no permite, o sea, no es que no permita, sino que vamos a dañarlo rápidamente o a largo plazo. ¿Por qué? Porque le estamos sacando una corriente arriba de lo que no está programado para que esto quede como una unión PN. Esa no es su función. Entonces aquí vamos a ver que entonces hay que poner negativo, este es menos y este es más. ¿Y cómo se llama esta fuente? Se llama BGG. ¿Sí? Ahora fíjense bien, ahora yo ya dejo a mi BDD, esta fuente que puse variable fue para que ustedes pudiéramos, o bueno, todos pudiéramos apreciar que se genera primero la zona óhmica y después ya tenemos el comportamiento de una fuente de corriente y a esta zona dijimos que se llama la zona de saturación. En la zona de saturación la pueden llamar zona de saturación o la lineal, que es en donde se va a poder utilizar al JF como amplificador, ¿sí? Bueno, entonces fíjense bien, ahora yo ya pongo mi fuente BDD, queda fija. Esta ya quedó a un valor, más, menos, más, menos. Y quedó ya un valor
el que ustedes hayan querido, ¿sí? Pues este ya quedó fijo. ¿Y ahora cómo es que voy a controlar la corriente que va a circular entre drenaje y fuente? Bueno, pues ahora va a ser con el voltaje VGG, que vamos a conocerlo como VGS. Y si se fijan, pues todos van a ser negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo genero, o sea, si esto yo lo estoy viendo en un osciloscopio, voy a empezar otra vez a generar mi misma curva esta, y esa va a ser un valor VGS igual a menos 1 volt, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy variando ahora esta fuente, VGG. ¿Todos? Vuelvo a variar mi VGG, o sea, la hago más negativa. De momento, jóvenes, fíjense bien, que se quedó esta corriente constante debido a que las zonas de vaciamiento se acercaron y redujeron el canal. Ahora yo lo empiezo a hacer más, se lo empiezo a hacer más negativo esta unión, o sea, queda polarizado con respecto a BGG, cómo empezamos a tener la unión PN, cómo queda polarizada. Fíjense bien, ya quedó un voltaje establecido entre drenaje y fuente que me produce una IDSS, que va a ser la máxima, ¿sí? Pongamos un ejemplo, que esto valiera 10 miliamperes. Bueno, entonces a partir de esos 10 miliamperes, yo voy a poder controlar corrientes hacia abajo. ¿Y cómo las voy a controlar? Pues aumentando la zona de vaciamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a hacer todavía más, más angosto la parte de aquí y por lo tanto la resistencia que va a pasar con ella. ¿No? La resistencia, ¿qué pasa? Disminuye la resistencia. Disminuye la resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente es o sea, el control, el control que vamos a tener entre drenaje y fuente es lo que se llama modulación del canal. Se va a modular, o sea, se va a poder cerrar o abrir, a modo de que en principio la corriente permanece constante, ¿sí? Lo que va a variar ahora, ¿quién es? La corriente que está circulando entre drenaje y fuente. O sea, la máxima ya vimos que es prácticamente cuando este vale cero. Y vimos que tuviera una cierta incisión, una cierta parte donde se cerró el canal y eso implementó que de la zona óhmica se fuera a la región de amplificación, ¿sí? Ahora, eso ya lo dejamos. A partir de esta corriente, yo quiero controlar esta corriente ID a partir de un voltaje. Entonces, ese voltaje aplicado, bueno, aquí acuérdense que esta parte está conectada igual a este punto. Faltó aquí el dibujito. Lo que le llega a este, le llega exactamente al otro opuesto. ¿Para qué? Para que se vaya cerrando el canal. ¿A partir de quién? De BGS empieza a aumentar más la zona de vaciamiento. Y eso hace que, ¿qué? Que la corriente disminuye en proporción al BGS. Entonces, fíjense bien, esta corriente también se va a llamar IDS, pero ya no es la IDSS que dijimos, la última S es de saturación, es la máxima. Entonces ahora vamos a tener un valor de BGS, perdón, un valor de BDS menor a BDSS, todos, a partir de un voltaje de compuerta fuente negativo. O sea, ahora el voltaje BGS cada vez va a ser más negativo. ¿Por qué? Porque es canal N. Ahora, sigo aumentando el BGS.
Y este BGS, pongamos que valga, perdón, menos 2 volts, ¿sí? Más o menos de ese orden andan los voltajes para controlar a este dispositivo. Y seguimos aumentando, ¿eh? Esto es la obtención de sus curvas características de salida, ¿sí? Pues, ¿qué quiere decir? Que cada vez que yo varío el voltaje de compuerta, la corriente de drenaje fuente va disminuyendo, o sea, estoy controlando la corriente IDS, ¿sí? ¿Todos? Pues fíjense bien, si ustedes pudieran ver todos los puntos donde está la inflexión de mi curva, tendríamos una respuesta como una parábola con respecto a todos los BPs de cada uno de ellos, ¿sí? Porque cada curva tiene su voltaje de pinch-off. A mí el que me interesa prácticamente es el primerito, ¿sí? ¿Por qué me interesa este valor del BP? Que lo estoy refiriendo al voltaje de BDS. ¿Todos? Fíjense bien, aquí si lo refiero a este punto que le estoy definiendo como que es el voltaje de oclusión, que dijimos que es en donde cambia de la región óhmica a una fuente de corriente, ¿sí? Entonces, fíjense bien, yo tengo los BGS. Ahora, yo tengo que saber con qué voltaje voy a cerrar el canal, porque si se fijan, cada vez que el voltaje aumenta negativamente, la corriente disminuye. ¿Hasta qué punto? Hasta que prácticamente aquí sí puede poner separado, pero de hecho está muy pegado al eje de las abscisas, ¿sí? Entonces, fíjense bien, jóvenes, esa curva última, el voltaje BGS, sí, efectivamente tiene un valor negativo, pero este valor de BGS en valor absoluto va a ser igualito al que ustedes obtuvieron en este punto, este BP. Voy a poner un ejemplo. Si este BP vale, pues aquí ya no me quedo con respecto al dibujito. Este valiera, es que lo voy a poner y voy a tener que variar esto, pero así es. Este valor de BP, según mi dibujito, valdría aproximadamente como 2.5. Eso es por la escala y respetar lo que estoy haciendo. 2.5 positivos y llegué a este punto. ¿Todos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdón, Tengo ese es que, el pin-up de IDSS, ¿verdad? o sea, que el voltaje de pinch-off que a mí me va a interesar es el que generamos con la primera curva. ¿Cuál es la primera curva? Cuando mi BGS vale 0. Ese es mi parámetro. Cuando mi BGS vale 0 es cuando sacamos la IDSS y este valor, ¿sí? Vale, gracias. Referido al... ¿Verdad? No, que gracias. Ah, sí, está bien. Entonces, para que haya concordancia a lo que estoy diciendo, voy a variar los voltajes, porque si no, no van a quedar, para que se den cuenta ahorita. Pues estos valores de BGS que estoy variando negativamente, ¿sí? Este último que llegamos aquí, que es este último, este fue el último, ¿sí? No, este es el último. A ver, aquí está el dibujito. Lo voy a poner más largo. Este sería
mi VGS. Con este VGS es con lo que yo voy a cerrar el canal. Cuando mi VGS, fíjense bien, cuando mi VGS es igual, aquí es negativo, al BP, fíjense bien, aquí este BP es, pero en su unidad, o sea, lo que hayan sacado como valor, si este vale 2.5, cuando yo le aplique aquí menos 2.5, en ese momento la corriente de drenaje fuente vale 0, se cerró el canal. Entonces por eso repetí eso, para que tuviera congruencia. Para que tuviera congruencia esto valdría 0.5 de volt, 1 volt. Voy a poner esta 2 volts. ¿Para qué? Para que mi valor que es aquí originalmente, que vale 2.5, aplicárselo a la compuerta fuente. Esa fuente cuando valga, en mi ejemplo que estoy diciendo, cuando yo le ponga menos, aquí este es menos, acuérdense, menos 2.5 volts, que fue el valor que encontré desde el principio, en ese momento se tiene que cerrar el canal y en ese momento la corriente de drenaje fuente vale 0. A ver, ¿dudas, jóvenes? Gracias. Entonces, esto es lo importante de eso, jóvenes, que el VGS, esta parte, lo importante de esto es que este valor, cuando se ocluye el canal, ese se va a llamar el BP, pero a diferencia, lo único que cambia es que este es negativo y el otro es positivo, ¿sí? Entonces, es la forma en que nosotros vamos a poder controlar la corriente, ¿sí? La corriente. Aquí, bueno, pues nos faltan, las interpretaciones se ven más claras en el laboratorio. ¿Por qué? Porque vamos a ver que efectivamente yo voy a poder controlar a quién. Pues a una carga, ¿verdad? Una carga que ya hemos dicho. Si yo puedo variar la corriente, estoy controlando prácticamente, si hay un voltaje y hay una corriente, estoy controlando la potencia en mi carga. ¿Todos? Pues que quede bien claro, jóvenes, que este voltaje de pinch-off, el primero, se saca exclusivamente cuando mi VGS vale 0. ¿Todos? Sí, profe. Pues si quieren anotar, les voy a dar unos parrafitos para que los tengan ahí presentes. Entonces ponemos así, el nivel de VGS que produce una ID igual con 0 miliamperes, está definido por VGS, aquí vamos a poner, por VGS igual a BP, coma, con BP convirtiéndose en un voltaje negativo para dispositivos de canal N. Y en voltajes positivos para JFET de canal P. Pues ya vemos, jóvenes, que entonces esta región, vamos a poner, toda esta región, nosotros la vamos a conocer como la región de amplificación de corriente constante, ¿sí?
si quieren anotarlo. Región de amplificación de corriente constante. Se conoce también como la región de saturación o la región lineal. Cualquiera de esos tres nombres se están refiriendo a esta zona que es en donde nosotros, como en el caso del transistor, tenemos que buscar el punto de referencia para que pueda trabajar este dispositivo como un amplificador lineal. Lineal quiere decir que no llega, fíjense bien aquí, mis zonas, ¿cuáles van a ser ahora? La parte de abajo es la región de corte, ¿sí? La parte de este lado sería la parte óhmica. Entonces son las áreas que debemos de evitar cuando lo estemos trabajando en la parte lineal, ¿sí? Este dispositivo también puede funcionar perfectamente bien como interruptor, ¿sí? Como interruptor. Entonces acuérdense, si fuera canal N, perdón, si fuera canal P, lo único que hay que hacer, aquí lo voy a poner, si fuera este canal P, aquí lo vamos a poner, si fuera canal P, estos serían N, esta fuente se cambiaría por más, menos, y esta igual se cambiaría, perdón, por menos y más. ¿Todo? Para que si fuera canal P, esta se invierte y se invierte. Y todo lo demás se hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida pues van a tener que usar un FED de canal P y no pueden decir, oiga, no, yo nada más vi en canal N, ¿no? Entonces también dijimos, ¿verdad?, que hay un voltaje de rompimiento. En cada uno de ellos vemos que no podemos aplicarle un BDS, ¿verdad? Este BDS no puede ser infinito, sino que va a haber un voltaje, lo voy a poner con la primera. Si yo sigo aumentando el BDS, o sea, entre las terminales, este voltaje VDD, lo incremento, lo que va a pasar es que va a hacer esto y va a llegar a una zona de rompimiento. Cada una de ellas aumentaría rápidamente y vamos a dañar a nuestro dispositivo. A toda esta zona le llaman la zona de rompimiento. Y los voltajes, porque esto ya también lo hizo el fabricante, aparecen con una B de breakdown, o sea, de rompimiento, ¿sí? Entonces, esto más o menos es lo referente a la curva de salida y más o menos el funcionamiento del JFET. ¿Dudas? ¿Cómo mencionó que se llama la zona que está por debajo del BGS igual al BP? Bueno, sí, muy ¿Esta pegado. qué? Ajá, sí. Esto es de la región de corte. ¿Por qué de corte? Porque efectivamente cuando yo esté trabajando prácticamente aquí, pues mi corriente vale cero, está cortado, está abierto. Cortar, hagan cuenta que lo cortaron, por lo tanto la corriente vale cero, no hay corriente y por lo tanto nada más en mis terminales voy a poder tener el BDS, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo abro aquí internamente y mido, pues va a ser exactamente el valor de BDD. Igual que pasó en el transistor bipolar que era entre las terminales de colector emisor, ¿sí? Ahora fíjense, hasta aquí hemos estado hablando de que mi dispositivo es un bloque de silicio, ¿eh? Está dopado, está alterado para hacerlo material N o material P. Bueno, pero nosotros en un circuito pues no vamos a estar viendo cuadritos, ¿no?, sino que vamos a poner el símbolo del JFET. El símbolo es el siguiente, joven. Existen dos modalidades, ¿sí? Ustedes solitos se van a dar cuenta que hay uno que nos proporciona
sin necesidad de otra cosa, nos va a decir qué es cada terminal, ¿sí? Dice que voy a poner primero el que tienen, con este símbolo, ustedes tienen que ponerle el nombre a cada patita cuando hagan el dibujo. Así es. Entonces, les dicen, está haciendo control, ¿sí? Aquí dicen, bueno, esta donde entra la flechita, fíjense bien, cuando entra la flechita es canal N. Donde está la flechita, ese es mi terminal de la compuerta. Y cualquiera de estas puede ser drenaje o fuente. Entonces este es drenaje y este es fuente. ¿Sí? Yo el símbolo que yo utilizo, se los doy para que sepan por qué es uno y por qué es otro. Con este yo ya no tengo que ponerle nombre a nadie. Es igual. Entonces aquí vienen, pero fíjense ahora el cambio que hubo. Esta terminal, donde está la flecha, yo ya nada más en automático digo, esta terminal es la compuerta. Y la terminal que prosigue, o sea, que se sigue como si fuera el seguimiento de esa terminal siempre va a ser la fuente. Y por lo tanto la que queda es el drenaje. Entonces, ¿qué pasa si yo le quito los nombres a cada uno? Acá, pues aquí ustedes pueden decir, bueno, pues esta puede ser drenaje, puede ser fuente, ¿no? Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí ustedes ven la prolongación de mi terminal de la compuerta, esa va a ser siempre fuente y la otra es drenaje, ¿sí? Entonces, este es el símbolo que vamos a usar cuando voy a ponerlo aquí. Para que quede pues ya establecido que estos son los símbolos que vamos a usar. Cuando mi flechita va hacia afuera, este es canal N. Y este es canal P. Y ya saben, compuerta, fuente y drenaje. Todos. Pues voy a darles otros parrafitos para que los tengan allí, los tengan presentes en todo momento, ¿sí? Entonces, si gustan anotar, la corriente máxima, hablando de esto, la corriente máxima se define como IDSS. Y ocurre cuando mi BGS vale, bueno, BGS es igual con 0. Y BDS es el voltaje de drenaje fuente, ¿sí? Es mayor o igual al valor absoluto del voltaje de pinch-off. ¿Qué quiere decir? Que esta corriente, fíjense bien,
a partir de este valor, el BDS, o sea, acuérdense que este es BDS, es mayor o igual al BP, ¿qué quiere decir? Que tiene que partir de aquí para acá, todos esos valores, es cuando mi corriente va a ser la máxima. Todos, a partir de mi BP, este valor de BP es mayor o igual al voltaje de pinch-off. Y si quieren ponerlo, ¿verdad?, como se observa en la figura. ¿Qué quiere decir? Y si yo parto de mi cero, toda esta región no está cumpliendo lo que estoy yo diciendo para tener la IDSS, sino que hasta que llegue aquí, a partir de este punto hasta donde llegue, ¿sí?, ese va a ser mi IDSS, que es lo que estamos diciendo. La condición es que BGS valga 0 y a partir de que de este valor arriba del BP sea mayor para que podamos producir la IDSS. ¿Todos? Perdón. Es esta la zona que a mí me interesa. De aquí a donde llegue. Es el BDS que está aumentando. Entonces, a partir de de aquí para acá, o sea, todo el tiempo la condición BG es igual con 0 y esto sigue aumentando y todo el tiempo va a ser mi IDSS, o sea, mi corriente de drenaje y fuente. La condición principal es que el voltaje de compuerta fuente valga 0, no se confundan, jóvenes. Entonces, ahora, otro parrafito. Para los voltajes de la compuerta a la fuente, para los voltajes de la compuerta a la fuente, o sea, el VGS, menores de quién. Si se fijan, de este VGS, los voltajes VGS aplicados, ¿cómo son con respecto a este? Menores. Sí, son menores, pero ¿cómo? Al ser menores son valores negativos, ¿sí? Es importante que lo pongan, que son valores negativos. Porque hay de repente gente que pone un VGS positivo y pues ya nada más por el puro hecho de eso está mal. O sea, quiere decir que no entendió el concepto. Entonces ponemos así, VGS menores que, y ponemos entre paréntesis, más negativos que, cerramos el paréntesis. El nivel de estrangulamiento. Coma, la corriente de drenaje es de 0 amperes. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense bien lo que acabamos de poner ahorita. El VGS va a valer igual que el BP, pero es de valor negativo. Y a partir de eso nosotros vamos a cerrar el canal, que es en el momento en que la corriente ID, fíjense bien, en todos los libros nada más hablan de la ID, pero ¿qué pasa? La corriente de drenaje a fuerzas tiene que salir por la fuente, entonces está implícito la IDS, pero con que pongan ustedes ID está bien, ¿sí? Y ya por último, para todos los niveles de BGS, fíjense bien, para todos los valores, para todos los niveles de BGS, estos son los BGS.
entre 0 y cuál va a ser el otro BGS. ¿Cuáles son sus valores límites de cada lado? Menos Uno, BP. ¿dónde? Menos BP, ¿no? Exacto. Entonces, los límites de BGS van a ser BGS igual con 0 y el otro va a ser el otro extremo, que es el BGS igual a menos BP. ¿Todos? Entonces, si lo ponemos para todos los niveles de BGS entre 0 y el nivel de estrangulamiento, cuando ustedes aplican este voltaje, a este voltaje le llaman el nivel de estrangulamiento. Ahí sí ya cerraron el canal. ¿Sí? Y el nivel de estrangulamiento, la corriente ID, ahora fíjense, vamos al otro lado. Ustedes van a variar su BGS de 0 hasta BP, o sea, hasta menos BP. Cuando están variando esto, ahora la corriente, ¿entre qué valores puede variar? La máxima y la mínima. Exacto, ¿y cuál es la mínima? 0. Exacto. Entonces ponemos, la corriente ID oscilará entre IDSS y 0 amperes. O sea, entre este punto y este punto es el rango en el cual va a poder variar la corriente, ¿sí? Entonces, si se fijan, por un lado, el voltaje va a ser de un valor 0 al valor de BP. Variando eso, yo voy a poder controlar la corriente de un valor máximo al 0. ¿Todos? ¿Dudas de esto, jóvenes? Está bien. Ahora fíjense, viene, pues sí, lo esencial de esto, y a la vez, pues esperemos que no se vuelva complicado. Este dispositivo, como todos, o sea, todos los dispositivos electrónicos tienen una ecuación, ¿sí? Al haber una ecuación, jóvenes, ¿qué quiere decir? Que es un dispositivo que a través de parámetros matemáticos, ustedes van a poder controlar principalmente una corriente o un voltaje o una potencia, ¿sí? Entonces, fíjense que así a la larga se puede definir que un dispositivo electrónico es aquel que hace operaciones matemáticas. Si ustedes se fijan, así nada más rápido para no darnos mucha vuelta de esto, un amplificador, ¿qué operación matemática hace? ¿Explica? Sí, pero ¿qué? Estamos hablando de operaciones matemáticas. Una suma. No, usted dígame. ¿De qué operación hace que ponga un número multiplicado por otro y qué pasa con él? Ya se los dije. Multiplicación. Claro. Una multiplicación es lo que hacen cuando amplifican. ¿Y cuál sería la operación inversa? La división. No, la división es el complemento, pero ¿cuál es la al revés? Y se podría decir que es el complemento también. Si ustedes multiplican, está bien lo que digo, está bien, sí es cierto. Si ustedes multiplican, la inversa es la división, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si ustedes hacen, ¿qué operación hacen para que ahora para que se haga más pequeña lo que están haciendo? O sea,
Vamos a resumir. En un amplificador, ustedes le meten una señal de 10 milivolts y a la salida van a tener una señal de 1 volt. ¿Qué fue la operación? Bueno, multiplicaron por ¿cuánto? 10 milivolts para dar 1 volt. ¿Por cuánto lo multiplicaron, joven? ¿100, verdad? ¿Qué es prácticamente lo que es quién? ¿Qué parámetro es? ¿No? En el transistor, ¿qué parámetro era, señorita? ¿La beta? La beta. Exacto. La beta, ese es un multiplicador. Eso es, ¿qué les dice? Que la corriente que entre multiplicado por lo que tenga de beta su transistor es las veces que va a poder amplificar su transistor. Entonces es una multiplicación. Ahora, si ustedes tuvieran un circuito en el cual le meten 1 volt y a la salida les da 10 milivolts, primero, ¿qué operación hace y cómo se llamaría ese circuito? ¿Reduce? ¿Y la operación sería dividir? Sí, pero está bien. Bueno, pero Ese también es- lo podemos multiplicar por una beta muy, muy, muy pequeña para que nos dé el valor deseado, ¿no? sí, pero no existe ese dispositivo, joven. No existe. Está bien. Lo único como comentario, no hay que complicarse más la vida y decir, pues yo lo hago y ese hacer no existe, ¿sí? Está bien como concepto, pero no existe. Entonces, si no existe, pues ¿cómo lo va a hacer? Entonces, el dispositivo que hace esa función se llama atenuador, ¿sí? Y normalmente un atenuador lo dan en decibeles o en logaritmos, ¿sí? Eso es lo que van a ver en el próximo semestre. Van a ver circuitos atenuadores, ¿sí? Entonces, nada más para que vean que efectivamente los dispositivos hacen operaciones matemáticas. Lo van a poder ver en muchas cosas, ¿verdad? Ya nada más para terminar. ¿Qué operación hacen para que ustedes metan una señal cuadrada, ¿sí? Y fíjense bien, les voy a decir cuál es la operación para que ustedes me digan qué es lo que hace a la salida. Si yo a una señal cuadrada la integro, ¿qué señal tengo a la salida? Tengo una señal cuadrada. Y la integro. Una ¿Qué dice? triangular. Ándele, muy bien, joven. Una triangular. Y si esta triangular la vuelvo a integrar, esta es una parábola. Y eso es lo que hacen en los generadores de funciones. Su señal principal es una señal cuadrada. Bueno, hay un circuito que es un circuito integrador, que básicamente es un capacitor y una resistencia. La integran y generamos una señal triangular. Esta misma señal la vuelven a integrar y generan es una parábola, jóvenes, pero muchos les llaman una cuasisenoidal. Por eso las frecuencias de un generador de funciones, la señal que sacan ustedes como una señal senoidal, no es una
no es una señal senoidal pura, sino es una cuasi senoidal. Está hecha a partir de esto. ¿Todos? Bueno, pues le tienen que dar más adelante para que vean cuál es la diferencia entre un oscilador real. Un oscilador puede ser Colpitts o Hartley. Son osciladores que oscilan a través de un circuito LC o con un cristal. Y eso sí dan senoides puras. A diferencia de ustedes con un 555 la integran y van a poder tener su generadorcito de señal triangular y de una señal cuasi senoidal. Bueno, eso nada más fue comentario. Entonces vamos a ver que entonces ahora lo que nos va a interesar y es en donde nos vamos a tener que enfocar todas nuestras baterías. Vamos a ver otra vez comparativamente con respecto al transistor bipolar. En nuestro transistor bipolar teníamos que la corriente de colector, ¿sí?, era función de ¿quién? Era una función de la corriente de base. ¿Qué nos decía con esto? Que lo que tuviera como valor la corriente de base iba a modificar o a hacer la corriente colector. ¿En función de quién? De mi beta por IB. ¿Sí? Donde mi beta era un valor constante. ¿Por qué constante? Porque yo agarro un transistor, le mido, y si me midió 100, ese valor prácticamente no tiene variación. ¿Cuál es el único parámetro que lo puede variar? ¿La temperatura? Exacto, la temperatura, muy bien, señorita. Entonces, dentro de lo que es mi circuito, si mi beta es constante, ¿con qué puedo variar entonces yo la corriente de colector? Pues con la corriente de base, jóvenes. Y entonces esta es mi variable de control. Acuérdense, yo en cualquier, en el que se veía muy bien todo el concepto de cómo trabajaba como amplificador fue en la configuración de emisor común. Y ahí vemos que si yo variaba la corriente de base, variaba la corriente colector, ¿sí? ¿En función de quién? Del valor de beta. Si yo metía 10 microamperes, la corriente del colector, si era una beta de 100, iba a ser de 1 miliamper, todos. Entonces, esa era mi variable de control. Varió la corriente, pues varía la corriente de colector, todos. Ahora fíjense bien, en el caso del FET, aquí lo voy a poner, este fue del J. BJT, ¿no, profe? Sí, ya. Es del BJT. Es este. Y este es el JFET. En el JFET, jóvenes, existe, y lo vamos a nombrar por primera vez, la ecuación que lo rige, que es la ecuación de Shockley, ¿sí? Se escribe así. ¿Sí? La ecuación de Shockley, este personaje ha estado o estuvo inmiscuido en la obtención del transistor bipolar y en varias cosas, ¿sí? Entonces, este es su apellido de la persona que lo averiguó. Hubo otras personas que realmente, pues ya saben que ahí también es política la cosa y pues dependiendo del origen de cada persona, pues es el valor que le van a dar
al final, ¿no? Bueno, esto así se llama la ecuación de Shockley, y esta sí hay que aprendérsela, no está complicada, que nos dice que la corriente de drenaje fuente, nada más voy a poner la ID, es igual a la IDSS que multiplica a 1 menos BGS entre BP todo al cuadrado. Esa es la ecuación de Shockley. Y si hacemos el comparativo de esta ecuación con la ecuación del bipolar, vamos a ver entonces que hay dos constantes. Mi IDS, mi IDSS y mi BP. Esta es mi constante. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el parámetro que lo va a controlar? Pues mi BGS. Variable de control. Esta es con la ecuación que vamos a empezar a trabajar. Pues vamos a ver entonces, jóvenes, que mi bien. Entonces vamos a ver entonces cuál es la interpretación de esta ecuación de Shockley. ¿Sí? Fíjense, ustedes, bueno, de alguna forma vamos a tenerla que realizar. Aplicando esta ecuación, jóvenes, podemos obtener nuestras curvas de salida. Y lo voy a poner. Este es mi BDS. Y mi ID. Todos. Entonces, fíjense, yo, si tuviera datos, yo ya podría definir los dos puntos de importancia. ¿Cuáles son esos dos puntos de importancia? Voy a poner aquí. Cuando mi BGS vale 0, ¿sí? Mi D, ¿cuánto vale? IDSS. Exacto. Entonces, fíjense, yo ya puedo dibujarla. Bueno, o sea, la interpretación es esta. No sé los valores, pero la interpretación que tengo que tener yo en mi cabeza es esta. Que este va a valer 0. ¿Sí? Y en ese momento, la ID va a valer la IDSS. ¿Sí? Es esta. ¿Y el otro valor cuál sería? BP. ¿Cuándo qué? Cuando mi BGS vale qué. Acuérdense que este BP, aquí le voy a poner nada más la última.
Ya sabemos que tiene que estar pegadita, pero para que no se encime, esta BGS es igual al BP, pero es positivo. Cuando BGS es igual a BP, la ID, ¿cuánto vale? Vale, 0. Exacto, 0. Eso es lo que Profe, tenemos que tener como primera instancia. Esto ya lo tenemos que tener como mecanismo en nuestro cerebro. Todos. ¿Está profe, bien? en el ¿Sí? BGS, ¿no sería menos BP? No, acuérdense que este BP, este es BP, este es positivo. Solamente cuando está definido para el BDS, a ver, vamos a ver. Es que lo tiene al lado y es BGS igual a Ah, menos sí, BP. a ver, vamos a ver. Yo voy aumentando, o sea, tengo mi BGS y fue como dijimos, tenemos la máxima corriente, ¿sí? Empezamos a meterle valores negativos, sí es verdad. Este es menos BP. Cuando mi BGS es igual a menos BP, muy bien, joven. Entonces es cuando la ID vale 0. Está bien. Sí, disculpen. Está bien. Entonces cuando mi BGS es igual a menos BP, en ese momento la ID vale 0. ¿Todos? Bueno, ahora ¿qué va a pasar, jóvenes? Si aplicamos nosotros ahora la ecuación de Shockley, podríamos ir sacando los valores de las corrientes, ¿sí? Fíjense, yo les voy a dar, y eso es lo que normalmente en los problemas, esto va a ser un problema típico. ¿Sí? Este es mi BDD, este es mi RD. Lo vamos a poner aquí ahorita directo a tierra. ¿Sí? Y aquí en la compuerta, menos y más, este es mi BGG. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, teniendo yo teniendo yo este circuito, yo tengo que sacar los valores que pudieran tener aquí. Fíjense, entonces, normalmente en los problemas aparecen como datos estos dos datos principales, el IDSS y el BP. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, si yo les doy como ejemplo, sería, que mi IDSS vale 8 miliamperes y el BP vale menos 4, vale menos 4. Entonces yo ya puedo, fíjense bien, yo ya puedo dividir, ¿verdad? Si este vale 8, esta es mi IDSS, vale 8 miliamperes.
Entonces la mitad serían 4, la mitad serían 2. Entonces aquí serían 2, 4 y 6. ¿6 qué? Miliamperes. Va a tener una referencia con respecto a la corriente. ¿Sí? Y ahora yo voy a variar la corriente, jóvenes, aplicando la ecuación de Shockley. Fíjense que le vamos a poner la ID, valdría que, usando esta, jóvenes, la ID sería igual a ¿qué? A 8 por 10 a la menos 3, que multiplica a 1 menos, yo le voy a aplicar un primero, ¿eh? Un primer voltaje de ¿qué? De VGS, como ejemplo. Para mí este VGS va a ser de menos 1 volt. Pues sería menos 1 volt. ¿Entre quién? Entre menos 4 volts. Todo al cuadrado. ¿Qué corriente sacaríamos, joven? Mientras paso lista. Anastasio Montaño. Presente, profe. Gracias. Arismendi Rivero. Presente. Ayala Cruz. Barragán García. Presente. Bazán Gloria. Presente, profe. Gracias. Castro García. Presente. Chorreño Torres. Presente. Gracias. Cruz Lara. Presente. Domínguez Franco. Presente. Fabián López. Presente. Flores González. Presente. Grace Becerril. Guerra Galindo. Hernández Bautista. Hernández Labastida. Presente, profe. Gracias. Herrera García. Presente, profe. Gracias. López Aguirre. Presente. Martínez Hernández. Presente. Mejía Elías. Monterrubio Mares. Presente, profesor. Gracias. Moreno Domínguez. Presente. Moreno Martínez. Presente, profe. Gracias. Muciño Gómez. Presente, profe. Gracias. Palacio de Alba. Presente, profesor. Gracias. Rodríguez Herrera. Presente, profe. Gracias. Rodríguez Rodríguez. Presente, profe. Gracias. Romero Mendoza. Presente. Gracias. Sebastián Cruz. Presente, profesor. Gracias. Soberanis Rodríguez. Presente, profesor. Gracias. Solís Hernández. Gracias. Vergara Muñoz. Presente, profe. Gracias. Villeda Salvador. Presente, profe. Gracias. Yepes González. Presente, profe. Gracias. Zamora Romero. Presente, profesor. Gracias. Y Solozábal Sánchez. Presente. Gracias. Bueno, jóvenes. Entonces, ¿cuánto les quedó la ID? Exacto, 4.5
miliamperes, ¿sí? Entonces, mi interpretación que hago es que esta curva ya no me va a dar los 8 miliamperes, sino que ahora me va a dar ¿cuánto? 4.5. Aquí está dado en miliamperes. Ahora sigo con la siguiente. Esto lo estoy haciendo pues así nada más para que nos vayamos dando cuenta qué es lo que está pasando con mi BGS con respecto a la ID. Ahora este BGS le vamos a dar un valor de -2. ¿Qué corriente tendríamos? Hacemos exactamente lo mismo. 8 por 10 a la -3, que multiplica a 1 menos -2 menos 4 todo al cuadrado. ¿Sí? 2 mil, profe. ¿Dónde? 2 miliamperes. 2 miliamperes, gracias. 2 miliamperes. Pues esta me va a dar 2 miliamperes. Vamos a hacer otra nada más para que veamos que hay secuencia. 8 por 10 a la -3. Y voy a dejar al último cuando mi BGS vale igual al BP, que vale -4. Esto me lo dan como dato. O sea, yo ya de entrada sé que este punto vale, si aquí vale menos, este vale +4 con respecto a BDS. Pues aquí sería 1 menos, vamos a poner un intermedio, o sea, cuando valga 3, mi BGS -3. -3, -4. Y eso me da una corriente de ¿cuánto, joven? 500 micro. 500 micros. ¿Micros? Sí, porque es 5 Sí, por 10 a la profe. 500 micros, o sea, 0.05, está bien. Sería 0.5 de mili, ¿no? Ya sería la mitad. Entonces aquí sería, vamos a ponerlo como 0.5 miliamperes. Y vamos a poner el último valor, que es cuando yo digo que se va a ocluir el canal. Entonces 8 menos, equivale -4, entre -4, nada más es para que lo vean, ¿verdad? Es 1 menos 1, 0 al cuadrado, pues entonces la corriente vale 0. ¿Todos? Entonces ya vimos que entonces cuando yo le aplique a mi compuerta, le aplique el valor de BP, en ese momento se va a ocluir el canal, se va a cerrar. ¿Todos? Entonces fíjense bien, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Fíjense bien. Alexa, silencio. Entonces vamos a ver, jóvenes, aquí voy a poner lo que acabamos de sacar. Este es mi BDS, este es mi ID, está dado en miliamperes. ¿Sí? Y sacamos, ¿verdad? Esto como dato me dieron que esto vale 8. La mitad vale 4, la mitad vale 2 y una tercera valdría 6. Para tener más o menos una referencia. ¿Sí? El BDS yo lo puedo dar, se puede decir que mi fuente BDD
va a ser de 12 volts. Entonces 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Está dado en volts, ¿sí? Y generar la primera curva. Voy a tratar de irme a los valores que me dieron. Fíjense bien, el que me interesa es el valor de BP, va a valer 4. Entonces, fíjense bien, en 4 yo lo que hago, ese va a ser mi punto de inflexión. ¿De quién? De mi curva, ¿verdad? Aquí va a llegar y a partir de aquí se mantiene constante. Y esa curva yo la saqué cuando mi BGS vale 0. ¿Sí? La siguiente fue cuando valía menos 1. Con el BGS menos 1, mi corriente fue de 4.5 por aquí. Este es de 4.5. Todo lo que hago es y esa curva vale BGS igual a menos 1. El siguiente punto fue cuando vale menos 2. Y mi corriente valía 2. Pues esta llega aquí. Y este BGS vale menos 2. Después, cuando valía menos 3, mi corriente valía ¿cuánto? Aquí valía 1, entonces la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Mi BGS menos 3 volts. Y por último, prácticamente aquí encima de esta valdría mi BGS, lo voy a poner, valdría mi menos BP, que valdría a un valor de 4, a menos 4. Cuando aquí vale menos 4, mi corriente vale 0. ¿Todos? Ahora viene la pregunta para ustedes. Partiendo de este circuito así como está, volvemos otra vez a ver si pueden hacer la analogía, jóvenes. En el transistor bipolar teníamos 3 configuraciones, que era emisor común, base común y colector común. ¿Todos? Ahora, en base a eso, ¿cómo se van a llamar ahora esas configuraciones con respecto al FET? Si yo pongo esta como ejemplo, esta configuración, ¿cómo se llama? ¿O cómo se llamaría? ¿De fuente común? Exactamente, de fuente común. Porque la terminal de la fuente es común al circuito de entrada. ¿Cuál es mi circuito de entrada? Con puerta fuente. Mi circuito de salida, drenaje fuente. ¿Todos? Entonces yo voy a poder tener mis otras 2 configuraciones, que sería ¿qué? La que sería equivalente al de base común, ¿cuál sería? ¿Con puerta? Con puerta común, muy bien. Y por último, que fue la de colector común, aquí sería Drenaje común. drenaje común. Esas son las 3 configuraciones, ¿sí?
Y nuevamente nos vamos a enfocar principalmente a esta configuración, a la configuración de fuente común, ¿sí? Ahora fíjense bien, yo estoy definiendo el circuito de entrada y el circuito de salida. Como circuito de salida, estoy diciendo que es entre drenaje y fuente. Esta es mi curva de salida. Aquí está, miren, el voltaje de drenaje fuente y la corriente de drenaje. Esta es la curva de salida. Ahora yo pregunto, ¿en este circuito hay curva de entrada? Y si hay curva de entrada, ¿cómo sería? Concéntrense bien, joven. Fíjense bien qué hay entre la compuerta y fuente. Aquí voy a agregar otra vez, ¿verdad? Mi capacitor de entrada. Aquí ven que este es un amplificador, ¿verdad? Mi capacitor de entrada, aquí va a entrar mi señal de entrada con respecto a tierra. Te la voy a poner más fácil. ¿Cuánto vale la IG? ¿Cuánto vale y por qué? ¿Vale 0? Exacto, ¿por qué? Porque no tiene ninguna resistencia que reaccione con el voltaje, por así decirlo. No, no es por eso, güey. Porque está en corto. No, no está en corte, hay una fuente. Ah, perdón. ¿Por qué no tiene ninguna carga? A ver, defíname más eso. Pues sería más o menos como lo que nos estaba explicando ayer, de la parte de que como no tenemos carga, pues nada más afectaría la parte de la resistencia interna que tiene. Y por esa descripción la hicimos entre drenaje y fuente, y ahorita estamos hablando de compuerta fuente. Estas son mis terminales de entrada. La pregunta es, ¿hay o no hay curva característica de entrada? Si la hay, ¿cómo sería? Y si no la hay, ¿por qué no la hay? Pues no habría una curva característica porque bueno, haciendo una analogía al BJT, era ir modificando la corriente de base y en este caso pues nada se mantendría en cero. Sí, pero sigue vigente la pregunta. Es la más sencilla para ustedes, es que me dijeran por qué, o sea, cuánto vale la IG. Porque no hay corriente, no hay curva de entrada. ¿Y por qué no hay corriente? Lo principal, jóvenes, ya se lo voy a decir porque ya se va la hora. Dijimos que aquí hay una unión PN y si está polarizada inversamente, es como un diodo que está polarizado inversamente. ¿Qué pasaba? No hay corriente internamente. Internamente entre drenaje y fuente no existe, o sea, no hay corriente porque está polarizado inversamente. Eso es lo que yo digo que ya deberían de tenerlo a flor de piel, jóvenes. Siempre que hay una unión, se tienen que imaginar si está polarizada inversamente,
pues es prácticamente, se puede decir que es un circuito abierto. Y si esto está abierto entre drenaje y fuente, pues la corriente vale cero. Por eso, y por esa razón, no existe curva característica de entrada. Aquí no hay un diodo polarizado directamente, como fue el caso del bipolar. Esto va a quedar para el jueves, pero vamos a ver que entonces su curva, este dispositivo, jóvenes, es un dispositivo de transconductancia. Les voy a pedir de favor que se pongan a estudiar qué es la conductancia y qué es la transconductancia, de favor, para poder entenderlo. Entonces, fíjense bien, aunado a esta curva, igualito, nomás que este eje va a ser mi BGS. Este sí sigue siendo igualito, ID. Entonces, fíjense bien, este valor que para mí fue la IDSS, porque vale BGS, vale 0. Fíjense bien, si este eje, que vale, o sea, este es mi BGS, negativos, entonces son valores negativos, aquí está mi 0. Entonces aquí me está diciendo, cuando mi BGS vale 0, la corriente va a valer lo que valga IDSS. ¿Todos? Y el otro punto, ¿cuál va a ser? Cuando mi BGS valga menos BP, la corriente, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Entonces, este punto va a ser menos BP. Cuando yo estoy aquí, la corriente va a valer 0. ¿Todos? Y fíjense bien, la curva, debido a la ecuación de Shockley, esta es una ecuación cuadrática. Y al ser cuadrática, su respuesta es de las cónicas. Entonces, esto es una parábola. Esa es su curva de transconductancia. La transconductancia se dice que es la GM. Esto hay que averiguarlo, jóvenes. Y hay que meterse, porque ese es como funciona el JF, ¿sí? Yo sé que hay dudas, pero esas dudas las tienen que disipar ustedes, jóvenes, para que el jueves empecemos ya a ver el comportamiento de este dispositivo para poder controlar una corriente a partir de un voltaje. ¿Todos? Con respecto aquí nada más hubo un compañero que fue bueno, los tengo, yo ya no lo quise atacar porque nos quitaba mucho tiempo. Yo me voy a poner en contacto de los que me dieron para su calificación. Me parece que es 1 o 2 de este grupo. Yo me voy a poner en contacto por WhatsApp para hacer las aclaraciones